Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va ello? ¿Cómo va la película? ¿Mm? ¿Cómo va el sueñicito? ¿Te lo crees mucho o te lo crees poquito? ¿Mm? ¿Cuántas ilusiones te has contado esta semanita? ¿De cuántas te has salido deliberadamente? Y te has dicho, no voy a entrar ahí, ya sea donde quieres llevarme, no voy a entrar ahí. Y te has retirado dentro. ¿Lo has hecho? Porque eso está muy bueno eso. Y ego te quiere convencer. No, porque defiéndelo, pues que no te he entendido, ¿eh? Que no era así, que no es como el otro lo cree, que si pum, que si pin, que si pan, ¿no? Hasta que de repente te viene así como una cosa de ¿qué habría de malo en este momento si no estuviera pensando nada, al respecto de nada? Entonces hemos empezado viendo un vídeo sobre la mentira y me gustaría que viéramos algunos puntos importantes de cuáles son las consecuencias que tiene la mentira para nosotros. Cualquier forma de mentira va a representar un precio y normalmente se tiende a ningunear y a subestimar la repercusión que tiene esto para nosotros, para nuestra propia mente, para nuestro estado mental. Y la primera de las consecuencias que podríamos tener en cuenta es el deterioro de nuestro karma. Mientras la percepción de este cuerpo como yo siga estando en lo más alto, porque vivamos la mayor parte de nuestra vida desde esa identificación con la persona, con ese autoconcepto de yo soy Leonor, o yo soy Enzo, o yo soy Andrea, o yo soy Ernesto, o yo soy Paco, como sea. Es muy importante tener en cuenta que la mentira genera un papa karma, que se llama. Están los punyas y los papas. Los punyas son karmas meritorios, ¿no? Cuando algo de corazón, ¿no? te lleva a, como estamos viendo esta semana con la compasión, sin pensar nada, simplemente alguien tiene hambre, vas, le compras un bocadillo, te sientas con él, le echas la mano por encima, le escuchas un rato, lo haces de corazón, rindes y entregas cualquier interferencia de ego, de querer sentirte buena persona o de cualquier cosa que pueda llegar, lo vas ventilando todo, viéndolo claramente, pero lo vas ventilando. Eso genera lo que se llama un punya karma, es decir, va a generar un fruto como muchos de los que ya estás experimentando en esta vida, que son la manifestación de intenciones nobles, de acciones nobles, de palabras nobles que has dicho en diferentes momentos. Pero cuando mentimos, eso genera papa karma, que significa que cualquier acción deshonesta, cualquier intención de llamar a las cosas de otra forma, de racionalizar para justificarnos, de querer maquillar nuestra propia autoimagen ante los demás para proteger lo que necesitamos que otros crean acerca de nosotros. Cada vez que llevamos a cabo cualquiera de estas maquinaciones, generamos un papa karma. Luego, no hemos de ver al karma como una especie de látigo ahí en el cielo, ¿no? Como en la tradición judio-cristiana, ¿no? Del pecado, ¿no?
No, simplemente hay que verlo desde la responsabilidad. Y si hay errores, pues no pasa nada. Se reconocen, se ven, se identifican y va habiendo un incremento de nuestra toma de conciencia para no alimentar más esos errores. Y bueno, en la medida que nos vamos haciendo más conscientes, pues eso deja de estar ahí y de darse tan frecuentemente. Precisamente una de las cosas, una de las consecuencias por las cuales empezamos a darnos cuenta del tremendo perjuicio que tiene para nuestro estado mental el hecho de mentir es la pérdida de confianza. La mentira socava la confianza en nuestras relaciones con los demás. Cuando has sido descubierto mintiendo, cuando te has dado cuenta, a lo mejor llegaba tu padre o tu mamá cuando eras pequeño y te han dicho, "Em, Menganita, ¿tú has cogido esto?" ¿Eh? Y de repente tú sabes que sí, pero es mucho más duro para ti, y más siendo un niño o una niña, exponerte ante la vergüenza que ego quiere cultivar ahí. Eso deja una marca y deteriora tu propia autoconfianza. Y el respeto también. Empiezas a sentir que la falta de honestidad va mermando tu propio autorrespeto. Y cuando tu autorrespeto se ve mermado, luego eso se va a ver reflejado en el respeto que sientes que los demás tienen por ti. Así que la pérdida de confianza es un aspecto, una consecuencia muy importante de esta cuestión de la mentira. Y por supuesto, lo que se va produciendo en la mente es una especie de gran disociación o fragmentación, como decía antes, de partes de tu mente que van a estar en lucha y en conflicto unas con otras. Es decir, un conflicto interno dentro del individuo, dentro de la persona, que miente y que va a generar como una especie de revoltijo aderezado por la ansiedad, por la culpa, por la vergüenza, lo que afecta enormemente, de manera muy negativa, a la paz mental y al bienestar emocional. ¿Qué ocurre como consecuencia de esto? Hay una distorsión de la realidad, de lo que entendemos por realidad mientras estamos percibiendo, obviamente, que no es la realidad, pero nuestra capacidad de discernir y de discriminar con sabiduría se ve enormemente perjudicada. Y claro, cuando luego tratamos, al llegar a un camino como este, de recomponer todas las piezas de un puzzle, que no solo hemos cambiado de lugar, sino que ya no sabemos exactamente qué pieza iba con qué pieza. Porque, por ejemplo, cuando tú haces un puzzle, ¿verdad? Que vas buscando por la forma del agujerito, ¿no? Y la forma que tiene la parte que engancha, ¿no? Hay una serie de pistas. El color de la parte final de una pieza con la parte, digamos, que encaja de la otra, ¿verdad? Hay una serie de elementos. Eso te permite terminar un puzzle. Ahora imagínate que el puzzle, en lugar de tener 50 piezas, tú lo has fragmentado en 1000 pedazos. Cada vez que te has mentido, cada vez que te has contado que las cosas son así para sentirte bien y terminas por creerte tus propias mentiras y luego ya no sabes qué era verdad y qué era mentira, es como si le quitaras el colorcito ese por el que encaja una pieza con la otra e incluso distorsionaras tu capacidad de percibir e identificar qué parte es la que va a encajar con qué otra pieza.
Esto es una locura. Entonces, quédate con esto hoy, te diría como lo más importante. Cada pequeña y aparente, cada pequeña y aparente mentira en el silencio de tu cuarto cuando nadie te ve, que tú aceptas para ti mismo, está multiplicando y fragmentando tu mente como ese puzzle en cada vez más y más pedazos, lo cual va a implicar que para recomponer el trabajo va a ser muy arduo. Y claro, si tenemos en cuenta que la fuerza de la reordenación de toda la fragmentación mental viene dada por la capacidad de que la luz de la conciencia que uno puede traer a la butacasa, que es el espacio mental. La butacasa es el espacio mental. La chidavasa es el espacio de conciencia. El espacio de conciencia pura, que es ilimitado, tiene que permear completamente la mente para reordenar todos esos pensamientos divididos, fragmentados, disociados y confrontados entre sí. Pero claro, cuanto más fragmentada está la mente, mayor es la dificultad de acceder a la luz mayor para que reordene. ¿Lo vemos? Esto es sumamente importante, sumamente importante. Luego, cuando mi capacidad de autoinvestigar quién soy yo, de retirar mi atención y llevarla a la conciencia, está limitada por un alto grado de fragmentación, yo tengo que saber qué me va a ser fundamental al nivel de la experiencia, al nivel de mi trabajo como sadaka en este camino, como practicante en este camino, en el discernimiento, en el desarrollo de la sabiduría y de la comprensión, en el desarrollo de actitudes y comportamientos también que habiliten y faciliten esa reordenación. Entonces, como decía, la distorsión de la realidad es probablemente el efecto más pernicioso de todos, porque multiplica y amplifica la fragmentación mental, llevándola hasta límites absolutamente insospechados. Cuando vemos que alguien comete una locura, que decimos, ¿no? ¿Eh? Esos chavales que hemos visto en algunos colegios en Estados Unidos que de repente llegan con una escopeta y empiezan allí a matar y se cargan a 10 compañeros y a no sé cuántos profesores. Imaginaos el nivel de fragmentación. ¿Cuántas piezas tendrá ese puzzle? Todo el mundo empieza rápidamente a culparles, a acusarles, a transmitir todo un gran odio, porque es el propio odio que la mente tiene hacia sí misma, que ego tiene hacia sí mismo. Nadie, nadie se imagina por qué nivel de tormento. Y esto no es una justificación ni una disculpa. El acto de asesinar, como cualquier acto que implique el daño a un ser, es absolutamente reprobable. Pero estamos hablando de cómo llega una mente a ese grado de fragmentación. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que conforme yo me voy mintiendo, hay una perpetuación del ciclo del sufrimiento. Es decir, cuando me cuento una cosa que no es o miento a otra persona, en lugar de avanzar hacia la liberación, lo que se empieza es a generar todo tipo de efectos en los diferentes cuerpos. Va a haber cambios hormonales, va a haber cambios en el sistema o funcionamiento linfático, en la manera en la cual fluye la sangre en nuestro organismo, en la composición de las mitocondrias en las propias células. Entonces, hemos de ver que ese conflicto interno que se va a derivar de esta forma, digamos, de fragmentación, nos va a llevar
a un grado de caos personal. Muy importante, muy importante. Entonces, para dejar de mentir, para que la mentira vaya siendo o teniendo menos peso en nosotros, para que este veneno deje de ser tan poderoso, es muy importante desarrollar un proceso de autoexploración y un trabajo interno de revisión de todo aquello a lo que hemos dado una determinada forma de enfocar, un enfoque determinado, pero que en lo más profundo de nosotros sabemos que solo está montado sobre una falsedad. Es decir, hemos de desarrollar la autoconciencia. Y cuando digo la autoconciencia, por supuesto que la autoconsciencia, al permanecer en lo que realmente somos, es la base que cuanto más sólida sea, más luz va a permear en la psique, en el cuerpo mental, como para que yo pueda entonces descubrir los propios autoengaños que hay en mí. Mientras tanto, ¿qué es lo que siempre cuando nos preguntáis, ¿no? Sugerimos? El trabajo que se hace en la escuela, por ejemplo, a nivel del grupo experiencial o de las sesiones, cuando hacéis sesiones individuales, permite ayudaros a que veáis aquello que muchas veces por vosotros mismos no podéis ver claramente. Cuando alguien se ha contado una mentira y lo ha convertido en verdad, necesita de algún tipo de faro que le alumbre allí donde yo no llego a ver cómo me he llegado a montar esta película que me he montado. Y ojo, ese faro no es un faro externo, es la propia luz de la conciencia que aparece en la medida que tú reconoces cuando recibes esa orientación y esa guía de que hay una mayor claridad y un mayor entendimiento de tus propios autoengaños. Entonces tiene que haber un compromiso interno de cualquier verdadero aspirante a resolver esto en incrementar su grado de autoconciencia, haciendo una introspección que revise aquellas áreas, aquellos aspectos de tu vida donde te des cuenta de que te estás estafando. Y muchas veces, si no lo sabes, no tienes más que mirar dónde hay desorden, en qué área de tu vida, con qué personas, no hay paz, no hay equilibrio, no hay bienestar. Ahí vas a poder ver que hay una distorsión, porque siempre que percibimos ataque, odio, miedo, culpa, vergüenza, cualquiera de estas cosas, es porque nuestra visión no es correcta. Y si nuestra visión no es correcta es porque hay elementos en nuestra percepción, hay piezas del puzzle que están mal colocadas. Y tenemos que saber cuáles son. Porque en la medida que se van colocando las piezas del puzzle, ¿qué ocurre? Que hay un menor grado de interferencia, un menor grado de oscuridad para frenar a nuestras sattvasanas, a nuestras inclinaciones sagradas de retirarnos a lo que realmente somos. Esto no quiere decir que ni por un momento le demos la prioridad a otra cosa que no sea tratar de atendernos a nosotros mismos por lo que realmente somos. Pero hemos de reconocer cuándo y en qué situaciones y en qué relaciones, en qué momentos, lo que se termina imponiendo es el tratar de darle la atención a ese miedo, a ese apego, a esas ganas de sentirte juzgado, sentirte culpado o sentirte rechazado, abandonado o lo que fuera. Y si eso se impone e impera, es porque evidentemente aún ahí no estoy viendo con claridad y hasta que no vea un poquito con mayor claridad, no voy a tener un menor grado de interferencia o de resistencia para girarme y ver lo que soy en realidad. Entonces, esta cuestión de la autoconciencia sobre la base de la autoconsciencia es un elemento absolutamente fundamental.
fundamental. Y en ese proceso, uno tiene que reconocer cuáles son las raíces de esos conflictos internos. No las raíces en el pasado. No me tengo que ir a cuando era chico. Puede ser que alguna cosa de estas emerja y ayude a clarificar, sino la raíz del patrón, cuando decimos, reconozco que me siento de una determinada manera, pero ya he perdido completamente de vista lo que estaba al nivel de las causas para generar ese tipo de ansiedad, de preocupación, de miedo, de vergüenza o de lo que sea. He automatizado tanto esa forma de sentirme que ya he perdido completamente de vista qué es lo que suelo pensar o lo que suelo creer para terminar sintiéndome así. Entonces, en los momentos de introspección, que no de autoindagación, cuando trato de llevar esta luz de la conciencia para darme cuenta de lo que sigo empeñado en alimentar y en propiciar, me podré acercar poco a poco a un reconocimiento cada vez más claro de cuáles son esas raíces, esas causas al nivel mental, de creencias, de ideas, de formas de entender la vida, de juicios sumarísimos sobre lo que ha de ser y está bien y está mal. Por supuesto, me gustaría añadir también que uno tiene que cultivar y desarrollar la capacidad de autoaceptarse, de autoperdonarse. Esto puede ayudar enormemente a reducir la necesidad de mentir para proteger, ¿no?, una imagen de uno mismo de la cual estamos constantemente requiriendo de la aprobación o de la validación de los demás. Entonces, en la medida que tú aceptes el estado mental en el que te encuentras y sobre todo cuando en relación a determinadas personas o situaciones tienes la tendencia a condenarte, a juzgarte, a ser muy estricto, estricta contigo, en la medida que tú seas capaz ahí de decir, bien, ¿y qué? Miento, sí, ¿y qué? Vale, bien, por esto no soy un condenado a muerte. Voy a aprender de esto. Acepto que es así, pero estoy dispuesto a aprender y a reconocer qué es lo que hay ahí para que yo funcione de esta manera. Y eso ya de por sí da lugar a que la autoaceptación, que empieza a amanecer en ti, dé lugar a una disminución de la presión para ocultar la verdad. Por supuesto, también tenemos que tener claro que la honestidad es algo que puede practicarse, sobre todo cuando notas, a ver, aquí qué es lo que yo solía hacer siempre. Me contaba la típica excusa con tal de salir airoso y con tal de que, ¿no? Bueno, pues ahora voy a decir eso, voy a atravesar la incomodidad. ¿Y qué ocurre muchas veces cuando haces esto? Que lo pasas mal antes y a lo mejor quizá durante, pero luego te viene como una suerte de sensación de ser de una pieza. Y os digo muchas veces, ser de una pieza es haber ido juntando, integrando todas aquellas partes que estaban apuntando en diferentes direcciones para en esa integración llegar a una unificación. La unificación es el proceso mediante el cual lo integrado, todo lo que estaba disociado y dividido, se incorpora y se diluye y disuelve en la fuente de toda inteligencia, de todo amor, de toda afectividad, de toda luz y de toda claridad. Y claro, hay veces que cuando alguien que no ha encontrado otra manera de poder resolver o de salir de esas situaciones donde tiende a mentir, lo que ayuda mucho es aprender a explorar alternativas. A veces parece que o esto o no encuentro más salida. Porque si has repetido además eso muchas veces, crees que no hay más salida, pero sí hay una salida.
Y la salida a veces es decir, bien, ¿de qué otra forma puedo enfocar esto con esta persona? Que no implique mentir, que no implique maquillar para que yo incluso me crea que no estoy mintiendo porque ya no sea una mentira tan flagrante y se convierta en una mentira encubierta, ojo, ¿eh? Porque ego es tan astuto que trata al final de convencerse a sí mismo de que ya no voy a hacer lo que siempre hago, por lo tanto ya no es una mentira tan evidente, pero ahora en el fondo lo cuento de tal manera para terminar exculpándome de alguna u otra manera. No, no, no. Hay alternativas de enfocar esta situación que no tienen por qué entrañar la culpa. Y he de tratar de disponerme a que se presenten. Entonces, bueno, creo que le hemos dado un buen repasito a esta cuestión de la mentira, ¿verdad? A todo lo que puede entrañar en nuestra mente, a todas las consecuencias que se derivan de eso y también maneras, ¿no?, de cómo podemos enfocarnos. Sabiduría. Yo soy tú mismo. Escuela de Sabiduría de la No Dualidad. Grupos de estudio y prácticas de las enseñanzas. Info hola @yosoytumismo.com